En 1756 había un pueblo muy lejano en Reino Unido llamado Willowwood. Habían personas muy humildes y trabajadoras. El pueblo era muy tranquilo, era sí muy lejano de las otras civilizaciones, pero a ellos no les importaba. Hasta que una noche llegó una niña extraña al pueblo, pedía ayuda porque se sentía mal y la ayudaron. Las personas que la ayudaron le diagnosticaron demasiada fiebre, así que le dieron algo para tratarla. Con los días la niña extraña empezó a empeorar y empezó a contagiar a las demás personas. Llegó al punto de que todas las personas del pueblo estaban contagiadas y empezaban a morir una por una. Algunas trataron de escapar a buscar ayuda pero murieron en el camino. Con el tiempo llamaron a una persona especializada en este tipo de situaciones, llamada Thomas Jackson. Un doctor que vino desde Estados Unidos a ver el suceso. Llegó al pueblo y los cuerpos ya estaban en estado de descomposición. Thomas tenía un libro en el que escribía todo. Al revisar los cuerpos se dio cuenta de que no era una enfermedad en sí, sino una especie de hechicería maligna. Thomas buscaba la fuente que trajo la enfermedad pero no la encontró. La niña no estaba en el pueblo. Los científicos que trajeron a Thomas se lo llevaron de nuevo, pero por el camino Thomas se sintió mareado y se detuvo en la carretera, pero vio una silueta de una niña en el bosque, así que la siguió. Llegó a una pequeña cabaña en el medio del bosque, tocó pero nadie respondió, así que decidió entrar, y adentro se encontró varios cuerpos mutilados en una mesa de herramientas. Asustado sale de la casa pero afuera se encontró con un hombre y una niña. El hombre lo empezó a atacar y Thomas se defendía hasta que sacó una navaja y mató al hombre. La niña al ver lo que pasó sale corriendo, pero Thomas la alcanza y le dice cómo lo hicieron, pero la niña hablaba en otro idioma. Pero una voz en la cabeza de Thomas le decía que la matara, y Thomas mató a la niña. Entró en la cabaña y encontró varias hojas de conjuración y hechicería. Thomas lo agarró y se lo llevó en su maletín. El hotel donde se hospedaba Thomas, se dio cuenta de que las hojas eran un hechizo para un extraño virus para contagiar personas. Así que Thomas lo escribió en libro como pruebas. En junio de 1756 una familia de Washington, Estados Unidos, no soportaban más la situación por la que estaban pasando. Su hija Marjorie está poseída por un demonio desde hace 2 semanas, llamaron a sacerdotes pero no tenían éxito. Así que contactaron a Thomas. Thomas se hizo pasar por sacerdote solo por el demonio. Cuando entró al cuarto vio a la niña ya pálida, no soportaba más, así que Thomas le ofreció un trato al demonio. Si dejaba a la niña en paz y entrara en su libro. El demonio dijo que no, pero Thomas encontró su debilidad y la usó para que entrara en su libro. Pero la niña murió, el alma de la niña se fue con el demonio al libro. La familia estaba devastada pero Thomas hizo lo que pudo. Ya en casa Thomas escribió las debilidades y cómo invocar a este demonio, llamado Bughuul. Su debilidad era su nombre. A poco tiempo después volvieron a contactar con Thomas para una situación bastante grave. Era en un convento de monjas. Decían que una de las monjas se había suicidado y hay otras que están desaparecidas. Thomas al oír esto dudó mucho ya que no sabía a lo que se iba a enfrentar. Al llegar lo recibió la hermana María, le explicó la situación y Thomas se puso a investigar. Tuvo que pasar varias noches el convento para poder ayudar, hasta que una noche Thomas escuchaba voces que no lo dejaban dormir. Y decidió escucharla y lo llevaron al bosque.
donde se encontró a las monjas decapitadas y un grupo de personas desnudas alrededor haciendo un ritual. Y de la oscuridad del bosque salió una gran criatura oscura y se comió a las monjas, y las personas le pedían deseos. Thomas corrió de vuelta al convento y le explicó a María la situación de las demás monjas, y le dijo que vio un monstruo en el bosque. La monja quedó en shock y dijo que no volvería al convento y se fue esa misma noche. Desde esa noche Thomas pensaba mucho en la criatura y quería tenerla en su libro. Al día siguiente investigó el bosque pero no encontró nada hasta que se encontró una pequeña casa cerca del lugar. Se hizo pasar por detective e interrogó a las personas de la casa, y le dijo que era la criatura que vio anoche. No querían decir nada pero Thomas les metió presión y le dijeron: se llama Morer, es una criatura de la mitología nórdica de los Jotun. Es el hijo bastardo del dios tramposo Loki, lo abandonó para siempre y la criatura ha vivido en los bosques por todos los tiempos, ha adquirido poderes de conceder deseos, pero tienes que darles 6 almas de inocentes. Thomas se fue de inmediato de allí hacia el hotel. Con el tiempo Thomas investigaba eventos de hechicería, de brujería y todo lo escribía en su libro, atrapaba demonios, hacía tratos. Aprendió a revivir personas muertas, aprendió la telequinesis, aprendió a levitar, aprendió a leer mentes, aprendió a adivinar el futuro, aprendió a enfermar personas, aprendió a que murieran también, aprendió a ser más inteligentes, más atractivo, y aprendió magia negra. Hacer el mal, matar personas. Thomas viajó por el mundo recopilando información de sucesos que sucedían. Había atrapado a más de 100 demonios, todos con sus características. Era 17 de diciembre de 1756 y en la ciudad las personas estaban buscando a unas niñas que estaban desaparecidas. Thomas ese día se encontraba almorzando, cuando un ruido de su cuarto no lo dejaba comer. Thomas tenía secuestradas a 6 niñas de 12 años en su casa. Iba a invocar a Morer, esa noche llevó a las niñas al bosque, hizo una fogata, y dijo unas palabras extrañas y empezó a funcionar. El monstruo se comió a las niñas, era una escena horrible, entonces le pidió un deseo a Thomas y Thomas dijo: quiero que vivas en mi libro para siempre. Y así Thomas atrapó al monstruo, escribió cómo invocarlo y sus características. Los deseos se te pueden conceder, pero no te puede dar inmortalidad, ni rejuvenecer, ni viajar en el tiempo. La única forma de que te dé inmortalidad es que seas quien lo alimente cada año por la eternidad. Thomas había terminado el libro pero las personas de la ciudad sabían que Thomas era el asesino de las niñas, así que le dieron caza. Hasta que lo encontraron, Thomas borró todas sus evidencias y escondió el libro. Las personas se lo llevaron a una colina y lo pusieron en una cruz para quemarlo. Thomas se ría como un loco y dijo una última palabra: aquel que tenga mi libro tendrá el poder divino, pero también la maldad divina. Y dijo una maldición a todas las personas que vieron su muerte. Y Thomas murió quemado el 25 de diciembre del 1756. Las personas que vieron la muerte de Thomas murieron a pocos días después, en extrañas circunstancias. Pasaron los años y nadie sabía dónde quedó el libro de Thomas. Hasta que en 1920 un arquitecto encontró una caja en una excavación. La abrió y era el libro. A pocos días de tenerlo, murió un miembro de su familia. Cada familia que tenía el libro le pasaban cosas malas. Y fue así, pasaba en mano en familia en familia. Solo el libro sabe quién es digno de tenerlo.